Sintoniza sin cesar Radio Costa Esmeralda, cultura, Radio Costa Esmeralda, Radio Costa Esmeralda. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Hoy en Radio Costa Esmeralda nos vestimos de ilusión y de literatura, porque el protagonista que nos acompaña es capaz de entrelazar palabras, emociones y asombro en un mismo acto. Se trata de Alejandro Revuelta, mentalista cántabro que acaba de regresar del prestigioso Encuentro Internacional de Magia de Almusafes con un merecido galardón bajo el brazo. Enseguida te lo cuento. ¡Ay, día del libro! También vamos a hablar un poquito de literatura, ¿eh? Radio Costa Esmeralda, Radio Costa Esmeralda. Y nada, pónganse cómodos, pónganse cómodas, porque tenemos un ratito de entrevista. Voy a empezar diciéndole a Alejandro Revuelta, primero, bienvenido a Radio Costa Esmeralda, y segundo, enhorabuena por este nuevo reconocimiento, Alejandro. Muchísimas gracias por las dos cosas, por la bienvenida y por la enhorabuena, por supuesto. ¡Enhorabuena! Estarás contentísimo, ¿no? Sí, pero como te decía fuera de micro, un poco asentando también, ¿no? Porque claro, es volver de un sitio, coger el coche para irte a otro. O sea, veníamos de Valencia, cogíamos el coche para irnos al Festival Internacional de Villamediana en La Rioja, luego ya enseguida nos metíamos con otros proyectos aquí. Quiero decir que es como que haces una cosa y como estás ya al minuto uno metido en otra, te no cuesta te da un poco asentar, ¿no? Cuajar la tortilla de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, contento, evidentemente muy contento. ¿Y cómo ha sido la experiencia de participar en este Almusafes mágico? ¿Cómo se vive un certamen así desde dentro y además rodeado de tantos referentes internacionales como los que se congregan, ¿no? Y que forman parte de ello? Pues mira, yo creo que la palabra, cuando te enfrentas a un certamen nacional o internacional de magia, es responsabilidad. En primer lugar, por la profesión que desempeñas. Sin imposible no hay magia, con lo cual tienes que cuidar mucho que el imposible esté perfecto, ¿no? Siempre, absolutamente siempre, pero cuando muestras tu trabajo a magos que te van a juzgar, evidentemente tiene que estar más cuidado de lo normal. Y, en segundo lugar, buscar la tuerca para que sorprendas no solo al público, que eso es relativamente fácil, sino al mago, que es conocedor de los secretos. Claro. Entonces yo creo que responsabilidad es la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando uno enfrenta un certamen de este tipo, ¿no? Entre grandes profesionales internacionales, como apuntabas. Responsabilidad por un lado, por otra, pues ilusión, porque tú tienes un acto, tienes una idea, en este caso mi acto tiene unos 3 años, y tú lo vas nutriendo, ¿no? A lo largo del tiempo, evolucionándolo, añadiendo, quitando, y eso pues yo creo que es ilusión, porque al final tú tienes una idea y quieres hacerla crecer, y la mejor forma de hacer crecer una idea es, en primer lugar, haciéndolo diariamente, como hago en mi show desde hace 3 años, que cierro con esta pieza, y 2, sometiéndolo a estrés, para que no se acomode dicha pieza, con lo cual, mostrando el acto en este determinado certamen o en otros, estás sometiendo a estrés el acto, estás haciéndolo crecer, estás recibiendo feedback de gente también muy importante y muy conocedora, con lo cual ilusión y responsabilidad serían las dos palabras que yo creo que definen estar, ¿no?, al frente de un acto así. Figuras de humo, como tú bien decías, un acto que ha ido creciendo contigo en los últimos años. Me gustaría que me contaras un poquito cómo nació esta pieza y qué te inspira, ¿no?, a mezclar el mentalismo con la literatura y con la poesía. Bueno, la mezcla entre literatura y magia yo creo que es ya algo antiguo en cuanto a mi carrera artística. Seña de identidad. Exactamente, seña de identidad. Sin embargo, respecto al acto, nace, y esto no lo he contado nunca me lo habían preguntado, además, nace en enero del 2022, me confinan por COVID. En enero de 2021, perdón. Me confinan por COVID y en esas 2 semanas que tenías que estar en casa, cuando te daba la prueba positivo, pues hombre, leí mucho, vi muchas cosas que normalmente no tienes tiempo. Hablo de espectáculos de otros compañeros, piezas, libros que no habías tenido tiempo a abordar. Y en un momento determinado me di cuenta que en mi espectáculo había un momento de lectura de pensamiento que era muy potente, pero en el que yo me veía ciertamente encorsetado
por los elementos que yo utilizaba. Utilizaba 3 pizarras, bueno, en fin, había una serie de elementos que yo notaba que encorsetaban la libertad mía como artista dentro del acto para expresar un poco mejor, ¿no? Porque cuando te condicionas a un elemento muy cerrado, estás como cerrándote al público, y yo buscaba una secuencia en la que pudiese abrirme sin elementos prácticamente, ¿no? Sé que estos son como conceptos muy íntimos y muy artísticos, pero es que es la verdad, ¿no? Entonces, en este confinamiento empiezo a analizar un poco y digo, creo que la fórmula es esta, a nivel técnico. Y luego me viene a la cabeza la idea de las figuras de humo que me muestran los pensamientos de la gente, ¿no? Y digo, aquí está Ahí el va. acto. Entonces lo estreno, si el confinamiento se produce en enero, el acto se estrena en febrero de 2021. Y bueno, prácticamente hasta hoy, ¿no? Fue poco a poco, y posteriormente ya se incorporó de tal manera que ha cerrado pues prácticamente todos mis espectáculos desde entonces. Qué bien, qué bien. Oye, el jurado ha valorado especialmente la originalidad, la complejidad de tu número. ¿Cuál dirías que es el secreto para que un acto de mentalismo destaque, ¿no? Entre tantos estilos distintos como hay, ¿no? Y actos distintos. Me alegro que me hagas esta pregunta porque es cierto que, por ejemplo, en el 2023, cuando voy al Nacional y llevo premio, yo compito en la categoría de mentalismo con otros 16 mentalistas y nos premian a 2, ¿no? Pero estás compitiendo en tu categoría. Entonces, Claro. el que más destaque dentro del mundo del mentalismo es premiado. Sin embargo, aquí En una hay categoría una abierta, complejidad ¿no? mayor. Claro. Hay una dificultad mayor, que es que compites con gente que hace grandes ilusiones. Ujú. Compites con gente que hace mentalismo, compites con gente que hace magia de cerca, con gente que hace manipulación, o sea, compites con gente de todo tipo. Entonces, hay que dejar claro que el mentalismo es una rama que, aunque nos apasione, nos maraville y se pueda hacer de una forma más o menos original, el mentalismo es una rama que a nivel de efectos está más limitada. Me explico. El mentalista lee tu mente y punto. El mentalista predice lo que vas a hacer y punto. Y como mucho, de vez en cuando te dobla una cuchara, o mueve algo con la mente, o rompe un vaso con el poder de la mente, pero son muy pocos los efectos que plantea el mentalismo. Con la magia general tienes infinidad, una inmensidad de efectos distintos. Una carta que se rompe y se recompone, una paloma que aparece, un pañuelo que no sé qué. Sí, sí, Entonces, sí. dentro del mundo del mentalismo es muy difícil, cuando entras en competencia con otras disciplinas, poder resaltar. Porque el efecto, por original que sea el método, va a ser siempre muy parecido. Y aquí viene un poco la premisa por la que yo creo que me premiaron, y es la combinación, valga la redundancia, entre poesía y mentalismo, que no es habitual. Es decir, hay un estilo particular de representarlo, y en segundo lugar, la técnica está muy elaborada para engañar también a los magos. De hecho, el presidente del jurado, un mago internacional que se llama Roberto Llovi, suizo, planteaba la opción de que yo estuviese usando compinches, y tuvo que bajar la organización y decir, no, nosotros hemos llevado a los espectadores porque por ley en el concurso Claro, no nosotros puede... elegimos, no puede elegir él porque, claro, hay gente que Claro. puede hacer trampas. Entonces, bueno, cuidar la técnica es importante para sorprender a un jurado internacional Ole. y que se hagan preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Tanto que se puedan plantear que hayas hecho trampas, Claro. aunque tenga que venir la La organización, organización a a desmentirlo. desmentirlo. Oye, tercer premio que se suma, como decíamos antes, a ese reconocimiento nacional que obtuviste ya en el 2023. ¿Sientes que estás en un momento de madurez creativa o aún queda mucho por descubrir en tu magia? Yo creo que queda muchísimo por descubrir, ¿no? Yo siento que estoy en un momento de madurez artística, en el sentido de que la base, el cemento, se ha puesto en estos 15 años atrás, porque hago 15 años como mago. Ole. Pero insisto, he puesto el cemento en estos 15 años. Ahora Claro. hay que construir la Has mansión. sentado una base muy buena, Exactamente. importante. Entonces, Y a bueno, construir. madurez creativa nunca, siempre hay mucho, infinito. Por eso te digo, hemos puesto el cemento, ahora vamos a poner la casa. Ole, 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 Entonces, ole. bueno, creo que con esta metáfora te estoy diciendo todo, ¿no? Sí. Oye, mundo cada vez más visual, cada vez más rápido, ¿eh? Estamos en un mundo actual de la inmediatez, ¿no? De las prisas. ¿Cómo conectas con el público desde lo literario, lo simbólico, lo introspectivo, ¿no? Además, cada vez yo veo que se están utilizando también más tecnologías, ¿no? En el tema también de la magia, de la ilusión y demás. Tú, sin embargo,
con tu manera, ¿no? de hacer, de llevar la magia, cada vez me da, a mí, ¿no? De las veces que lo he visto, que lo he disfrutado, es como sencillez, es como te decía, ¿no? De manera, sí, literaria, porque está ahí. Hoy día del libro, además, mira qué bien. La literatura puede una encontrarla en tantas partes. Luego lo simbólico y lo introspectivo. ¿Cómo conectas con el público? ¿Sabes lo que pasa? Cuando a cualquier persona le quitas lo tecnológico, como acabas de decir, cuando a cualquier persona le quitas la compañía, el día a día, el trabajo, cuando le quitas todo eso y esa persona se queda sola, lo que le queda son sus emociones, sus pensamientos. Y es ahí donde estoy yo. Ole. Hay que tratar de quitar la bruma de todo lo que podríamos decir que sobra y conectar directamente con el espectador. Cuando conectas con su pensamiento y sus emociones, lo demás sobra. Da igual que haya elementos tecnológicos, grandes presentaciones súper comerciales al estilo Las Vegas, da igual. Cuando el espectador llega a casa y se queda solo, lo que le queda es eso. Ole. Habría que hacer también, me gusta, estoy viendo en algunos lugares donde al espectador se le da una bolsa y cuando entra tiene que mandar un mensaje diciendo estoy bien, durante 1 hora y media no voy a tener el teléfono activado. Lo meten en esa bolsa, lo cierran, para que así, tanto si es un concierto, una obra de teatro o en este caso, ¿no? Un espectáculo de magia, de mentalismo y demás, la gente pueda concentrarse al 100%, porque el tema de adicción del móvil está repercutiendo, yo creo que muy negativamente en el disfrute, ¿no? Del ocio, de lo que nos asombra y demás. ¿Tú crees que en unos años te ves haciendo algo así en tus espectáculos? Y hay algunos artistas, ojo, que lo hacen, ¿eh? Usted va a entrar a tal, te dan una bolsita, ¡pum!, para así garantizar. Bueno, no sé si eso. Porque 1 hora y media se puede desconectar del móvil. A mí que no me digan que no. O Indudablemente. O esa historia que hay ahora con grabar y grabar y grabar. Digo, pero a ver si estás viendo el concierto más por la pantalla de tu móvil que teniendo al artista ahí enfrente, por favor. El otro día veía actuar a Fakir Testa, que es uno de los mejores fakires del mundo. Y en un momento determinado del acto, 5 espectadores sacan el móvil para grabarlo, ¿no? Es cierto que era algo muy impresionante y tal. Claro. Entonces les miró y les dijo, hasta que no guardéis los móviles no sigo No el sigo, número. Les claro. dijo, tenéis subido el número 500 veces en YouTube. Claro. Podéis volverlo a ver las veces que queráis, pero disfrutad de este momento, Claro. que en directo solo lo vais a ver Es una que vez. muchas veces no nos damos cuenta. Yo no me planteo el hecho de quitar los móviles cuando entren, ni mucho menos por ahora. Hombre, podría crear un espectáculo determinado en el que eso no forme quieras... parte de la ficción del espectáculo, Claro. ¿no? Bueno, no o lo... incluso que quieras garantizar la sorpresa y decir, jo, es que viene gente y te revienta la sorpresa porque lo graba y ya lo está compartiendo, ¿no? Claro, y bueno, eso es otro tema, que se ha generado una sobreestimulación en TikTok y en Instagram, sobre todo con los Reels, que parece que ya te adelantas a todo, ¿no? Incluso ahora el fenómeno Juan Dávila, que está en todas las redes sociales, en TikTok Sí. sobre todo y tal, hay gente que te dice, no, es que he ido en directo y me ha decepcionado porque ya me lo esperaba. Bueno, claro, es que estás consumiendo todo el rato un clip que está pensado para hacer una publicidad, lo estás consumiendo regularmente, entonces has llegado y ya has visto el show. Es normal que quede por debajo de lo que piensas porque ya has visto... Aparte, tú a redes subes los mejores momentos. Claro. Quiero decir, 20 final segundos de un se show deja de 2 poco horas. para la sorpresa, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, no me lo planteo, pero sí que he introducido dentro de mi rollo algunos actos que introducen la tecnología. Yo antes era un poco más reacio en el sentido siguiente. A mí me gustaba la magia que era con un papelito, con tu pensamiento y ya está, sin elementos, pero al final me gustaba porque es lo cotidiano, pero es que ahora mismo usar un móvil también es cotidiano. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? También he introducido magia con los móviles de los espectadores, etcétera. Pero bueno, desde luego no es el leitmotiv de mi obra para nada. Yo creo que si tuviese que definirlo es la conexión de tú a tú con el espectador y su intimidad lo que define esto. Y por eso esa sencillez a la que aludías hace un momento, ¿no? Porque es eso, tú, yo y nada más en ese momento. Y figuras de humo. Oye, que has tenido presencia en televisión, apariciones en espacios como Un País Mágico, espacios muy distintos como Ven a cenar conmigo. Yo sé que el mundo televisivo te aporta mucho, eres también un animal muy de televisión, podríamos decir, y sé que hay algún proyecto y alguna cosilla, alguna sorpresa a través de la pantalla que vamos a poder disfrutar y que has empezado ya a mover un poco en tus redes sociales, Alejandro.
Pues la verdad que ayer lo hablaba con Imara, que es mi pareja, y hombre, hacía ya la cuenta y son unos cuantos programas de televisión nacional en poco tiempo los que se han hecho, ¿no? Y siempre han aparecido un poco de casualidad, ¿no? Porque hice en 2020 Got Talent, Ven a cenar conmigo, Sí, luego es más verdad. tarde se hizo Un País Mágico en televisión española, otra entrevista en televisión española que hicimos también, y ahora, este año, 2025, por primera vez, hago 8 programas en The Floor, en televisión española, que reúne a influencers, artistas, récord Guinness, un elenco muy particular, muy interesante, y lo digo sinceramente, escritores de cierto prestigio o cierta fama, y tengo la suerte de estar entre ellos, ¿no? Ayer hacía Público Televisión Española un clip en el que yo invitaba al público a ver este programa que, The según Floor. creo, se estrena esta noche. Así Ah, que mira. podremos disfrutarlo. Y bueno, hay más sorpresas, más de cara al otoño, que ahora no puedo decir, Chin, chin, chin. Pues ya pero nos lo que contarás. van a tener mucha repercusión. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿dónde podemos verte actuar próximamente? Porque también eres organizador, persona que acerca, ¿no?, la magia y todas sus disciplinas, pues al público. Yo sé que este fin de semana tienes algo, ¿no? Para Sí. que la gente pueda disfrutar en Cantabria. Y acabas de decir una cosa que la verdad no estaba previsto y es como que me ha venido de golpe. Acabas de decir, eres alguien que acerca la magia, ¿no? Eso me Ujú. parece muy bonito también. Ujú. Y es que hoy es el día del libro, 23 de abril, un día mágico. El libro es el único elemento que es capaz de transportarte a donde quieras ir, incluso a donde no imaginabas ir nunca. Y como persona que acerca la magia, no puedo dejar de lado que los cuentos, los libros, son un acto de magia impresionante. Quiero decir con esto que en estos días también he organizado un ciclo, que se me había olvidado comentar, de Oriente Mágico, un especial de cuentacuentos, Ujú. con el mejor cuentacuentos de España, uno de ellos que se llama Fernando Saldaña, que quizás conozcas, de León, Ujú. y que va a representar sus cuentacuentos hoy en Ramales, en la biblioteca, ¿A el qué hora? viernes en Limpias, en la Casa de Cultura, y también en Torrelavega y en Noja este fin de semana. ¿Y horarios más o menos? Yo creo que a las 6 de la tarde está 6 hoy de en la tarde, Ramales, por ejemplo, vale. y creo que en Limpias Porque también. además, coincidiendo con los nenes que están todos de vacaciones esta semana. Encima pues es un cuentacuentos fenomenal. muy especial. Ujú. Muy especial, ya te digo, es considerado uno de los mejores. También como mago infantil está muy valorado, es uno de los grandes conocedores de la psicología del niño, cosa que es algo impresionante porque no todo el mundo es capaz de conectar con el niño. Con el niño. Y él es un crack, ¿no? Y bueno, la verdad que lo había como obviado, pero ahora que has dicho lo de acercar magia, digo, claro, yo esta Claro. semana hay un ciclo de cuentacuentos pues muy bonito y que es magia también, ¿no? Qué bien. Y por supuesto el sábado, el gran encuentro Proscenium, Festival Internacional de las Artes Escénicas en Noja, que encarrila una segunda edición, por la que Ujú. estoy muy, muy, muy contento. Qué bien. Estarse pletórico. Bueno, por eso te decía Muchos que un años poco- sembrando, muchos años trabajando, Alejandro, y al final, pues bueno, los frutos, regándolos con trabajo, con constancia, con profesionalidad, con respeto, con responsabilidad, como decías antes, pues va germinando todo, ¿no? Totalmente. Hay gente que de repente pues te conoce ahora, ¿no? Por lo que sea. Y te dicen, uy, ¿qué cosas haces? Qué suerte. Digo, suerte no, son 15 años. Yo, acuérdate, llegué con 16 aquí Sí. a esta radio y ya estaba sembrando espectáculos, poco a poco trabajando en unos sitios u otros. Quiero decir, en 15 años te da tiempo a sembrar mucho. Mucho, aprender Y bueno, mucho, a mejorar mucho y lo que te queda. en lo que queda. Y esto lo hablo mucho con Rufi, ¿no? Que aún a día de hoy en muchas de estas producciones como el Festival de Noja o el Festival de Laredo o Limpias, todavía yo considero que están en una fase de siembra. Mm, Quiero decir, aunque en algunas de estas propuestas ya se lleve 6-7 años, yo considero que todavía se sigue sembrando Todavía. porque esto es una carrera de fondo. qué bien. Que la comodidad llegará, ¿no? Y las cosas se asentarán y irán más fluidas, pero yo siempre considero que hay que estar ahí. Hay gente que me dice, oye, vaya raro, ¿no? Digo, ¿el qué? Dicen que te hemos visto cargando un altavoz en Limpias o en Santoña o en no sé dónde, en el festival, aparte de presentar la gala. Y tú dices, pues claro, Claro. porque yo soy uno más. Hombre, y- igual querían ver que lo hacías,
¿no? Flotando el altavoz. O Pues se algo. lo deben de pensar o algo, o que no sé. Pero vamos, yo, Rufi, aquí está y te Pero lo puedo cuando hay decir. que arrimar el hombro, siempre arrimas el hombro y lo que haga falta, Pero ¿no? porque esto es así, no lo sé. O sea, quiero decir, no por subirte al escenario dejas de hacer Claro, otras cosas. exactamente. Hombre, si estás tú probando el sonido de la gala y no sé qué, y justo hay algo que hacer, pues evidentemente lo hace tu equipo, pero Claro. que no pasa nada porque estés ahí, ¿no? Entonces esto es un proceso de siembra constante, recurrente y bueno, que hay que seguir en ello siempre, siempre, siempre. Pero por supuesto hay cosas, frutos que se empiezan a recoger ahora, ¿no? Ujú, me encanta. Oye, Alejandro, muchísimas gracias. ¿eh? A ti, por supuesto, por abrir la puerta no solo a mí, sino a la cultura, como siempre. Me gusta mucho este rato que hemos compartido porque yo creo que a mí particularmente siempre me has demostrado que la magia no siempre viene con chisteras o con conejos, sino que a veces, y como nos lo ha explicado hace un momentito, pues a veces se desliza entre las páginas de un libro, ¿no? O en el susurro de un poema, o en el silencio compartido de una mirada asombrada, ¿no? Cuando vamos a verte en tus espectáculos. Así que bueno, gracias por recordarnos que el asombro sigue vivo, que aún hay espacios para lo inexplicable, que se mantenga esa magia y que la emoción más profunda pues puede surgir de una palabra bien dicha o de un pensamiento bien recitado, ¿no? Que tú en eso además también eres muy mágico. Así que nada, en Radio Costa Esmeralda, como siempre, te seguiremos muy de cerca, Alejandro, porque sabemos que tu camino está lleno de escenarios, de misterios, de muchas figuras de humo por descubrir. Así que nada, hasta pronto y gracias. A ti, y qué mejor forma que despedirnos que con estas bonitas palabras que has dedicado. Nada, un abrazo enorme. Hasta pronto. Y un abrazo a Rufi, que le tenemos por ahí, ¿eh? Rufi, esa voz bonita que tiene Rufi además. Un abrazo, recordad que podéis disfrutar con lo que nos comentaba él hoy, recuérdanoslo de nuevo, hoy en Limpias, a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. No, hoy en Ramales. Hoy en Ramales, mañana el en Limpia, el viernes en Limpias. Y también este cuentacuentos se podrá disfrutar en Proscenium, el Festival de Noja, dentro de la caravana del Teatro Ambulante, microcuentos. Que estará instalada en el Parque Marqués de Velasco, fuera del Palacio de Albaicín. Vale, ahí ves. Hoy qué sitio tan bonito, además. Espectacular. Una maravilla. Pues un abrazo enorme. Chao, ahora sí. Hasta pronto. Escucha Radio Costa Esmeralda todo el día con la mejor energía.